Capítulo 5. La columna de los insurrectos reanudó su marcha heroica por la campiña fría e iluminada. Parecían movidos por una amplia corriente de entusiasmo. El viento de epopeya que arrastraba a Miet y a Silverio, aquellos niños grandes, ávidos de amor y de libertad, atravesaba con una generosidad santa las vergonzosas comedias de los Macar y de los Rubón. La voz del pueblo rugía, por intervalos, entre las chácharas del salón amarillo y las diatribas del tío Antonio, y la farsa vulgar, la falsa innoble, se resolvía en el gran drama de la historia. Al salir de Plassans, los insurrectos habían tomado la carretera de Orgers, ciudad a la que debían de llegar hacia las 10 de la mañana. La carretera remonta el curso del Biorn, siguiendo a media altura las faldas de las colinas al pie de las cuales corre el torrente. A la izquierda se ensancha la llanura, inmensa alfombra verde salpicada a trechos por las manchas grises de los pueblos. A la derecha, la cadena de las Garrigues yergue sus picos desolados, sus pedregales y sus peñascos, que parecen enrojecidos por el sol. El camino que forma una calzada por el lado del río pasa por medio de unas rocas enormes, por entre las cuales asoman a cada paso trozos de paisaje, nada tan salvaje ni tan grandioso como aquel camino cortado en la falda misma de la colina. De noche, sobre todo, aquellos lugares infunden un horror sagrado. Bajo la pálida luz de la luna, los insurrectos avanzaban como por la avenida de una ciudad destruida que estuviese bordeada por ruinas de templos. La luna convertía cada roca en un fuste de columna truncada, en un capitel derribado, en una muralla en la que se abriesen misteriosas puertas. Arriba, la masa de las Garrigues dormía cubierta apenas por un tinte lechoso, parecida a una inmensa ciudad ciclópea cuyas torres, obeliscos y casas de elevadas terrazas hubiesen ocultado la mitad del cielo, y al fondo, por el lado de la llanura, se abría un dilatado océano de difusas claridades, una extensión vaga, sin límites, sobre la que flotaban sábanas de luminosa niebla. La columna de los insurrectos podía imaginar que iba siguiendo una calzada gigantesca, un camino de ronda construido a orillas de un mar fosforescente en torno a una Babel desconocida. Aquella noche, al pie de las rocas del camino, mugía el Biorn con ronco acento. En aquel continuo tronar del torrente los insurrectos distinguían angustiosos toques de alarma. Los pueblos diseminados en la llanura, al otro lado del río, se levantaban, tocaban a rebato sus campanas y encendían fuegos. Hasta la mañana, la columna en marcha, que durante toda la noche había parecido acompañada por obstinado y fúnebre doblar, pudo ver cómo la insurrección corría a lo largo del valle, cual un reguero de pólvora. Las hogueras salpicaban las sombras de puntos sangrientos. Desde lejos llegaban en débiles soplos trozos sueltos de cánticos, y toda la dilatada extensión, bañada en el vaho blanquecino de la luna, se agitaba confusamente, con bruscos estremecimientos de cólera. Durante leguas enteras el espectáculo siguió siendo el mismo. Aquellos hombres que caminaban cegados por la fiebre que los acontecimientos de París habían despertado en el corazón de los republicanos, se exaltaban ante el espectáculo de aquella larga franja de tierra agitada por el espíritu de la rebelión. Embriagados por el entusiasmo del levantamiento con que soñaban, creían que Francia entera los seguía e imaginaban estar viendo más allá del Biorn, en el dilatado mar de difusas claridades, filas interminables de hombres que corrían como ellos a la defensa de la República, y con esa ingenuidad y esa ilusión de las multitudes, su espíritu rudo esperaba una victoria fácil y segura. Si alguien entonces les hubiese dicho que sólo ellos habían sentido el valor de cumplir su deber, mientras el resto del país aterrorizado se dejaba agarrotar cobardemente, los hubiesen cogido y fusilado como traidor. Alentábanle además el recibimiento que les hacían los pueblos situados en la falda de Les Garrigues, por los que atravesaban el camino. No bien se acercaban el pequeño ejército, los habitantes se levantaban en masa, las mujeres acudían corriendo, deseándoles una pronta victoria, y los hombres, sin terminar de vestirse, se unían a ellos, después de haber cogido la primera arma que encontraban al alcance de su mano. En cada pueblo se sucedían las ovaciones, los gritos de bienvenida y las entusiastas despedidas prolongadas por el eco. Al acercarse la mañana, la luna desapareció detrás de las Garrigues.
y los insurrectos prosiguieron su marcha rápida, rodeados de las tinieblas de una negra noche de invierno. Ya no distinguían ni el valle ni las colinas, y sólo oían los lamentos secos de las campanas, tocando en la oscuridad cual tambores invisibles, escondidos no sabían ellos dónde, y cuyos llamamientos desesperados los azuzaban sin descanso. Miet y Silverio marchaban arrastrados por el entusiasmo de la columna. Ya hacia la mañana, la muchacha se sentía agobiada por la fatiga. Caminaba a pasitos rápidos, no pudiendo igualar las grandes zancadas de los mocetones que la rodeaban, pero hacía acopio de todo su valor para no quejarse, pues le hubiese costado mucho confesar que no tenía la fuerza de un muchacho. Desde las primeras leguas recorridas Silverio le había dado el brazo, y viendo después que la bandera se deslizaba poco a poco de sus manos heladas, intentó tomarla a él para aliviarla, pero Miet se enfadó, permitiéndole únicamente que sostuviese la bandera con una mano, mientras ella seguía llevándola sobre el hombro. Así conservó su actitud heroica con una pueril terquedad, sonriendo al joven cada vez que éste le dirigía una inquieta mirada de cariño. Pero cuando la luna se ocultó, la niña se abandonó en la oscuridad. Silverio la sentía pesar cada vez más sobre su brazo, y al fin tuvo que llevar la bandera y cogerla a ella de la cintura para que no tropezase. A pesar de todo, Miet seguía sin quejarse, y su compañero le preguntó: ¿Estás muy cansada, mi pobre Miet? Sí, algo cansada, respondió ella con voz de fatiga. ¿Quieres que descansemos? Ella no contestó, pero él comprendió que titubeaba. Entonces confió la bandera a uno de los insurrectos y abandonó las filas, llevando casi a la niña en sus brazos. Ella se resistía débilmente, avergonzada de parecer tan niña, pero él la tranquilizó, diciéndole que conocía un atajo que abreviaba la mitad del camino. Podían, por lo tanto, descansar durante más de una hora y llegar a Orchers al mismo tiempo que los demás. Eran las 6, sobre poco más o menos. Del Bjorn debía desprenderse una ligera bruma y la noche parecía aún más negra. Los jóvenes treparon a tientas a lo largo de la cuesta de Legarrigues hasta una roca en la que se sentaron. En torno suyo se abría un abismo de tinieblas. Estaban como perdidos sobre la punta de un arrecife, por encima del vacío, y cuando el sordo rumor del pequeño ejército se perdió en este vacío, no oyeron ya más que las dos campanas, una vibrante, repicando sin duda a sus pies en algún pueblo al borde del camino, y la otra lejana, apagada, respondiendo a las quejas febriles de la primera con lejanos sollozos. Si hubiese dicho que ambas se contaban en la nada el siniestro fin de un mundo. Miet y Silverio, reanimados por su rápida carrera, no sintieron al principio el frío y guardaban silencio, escuchando con indecible tristeza aquellos toques de alarma con los que la noche se estremecía. Ni siquiera se veían. Miet tuvo miedo y buscando la mano de Silverio la retuvo en la suya, después del febril arrebato que durante horas y horas los había como enajenado, aquella brusca parada, aquella soledad en la que habían vuelto a encontrarse solos los dos, los tenía destrozados y asombrados, como si se hubiesen despertado sobresaltados de una pesadilla. Les parecía como si las olas los hubiesen arrojado al borde del camino y el mar se hubiese retirado al punto. Una reacción invencible los tenía sumidos en un estupor inconsciente. Olvidaban su entusiasmo y no se acordaban ya de aquella partida de hombres con la que tenían que reunirse. Se habían abandonado a la triste delicia de sentirse solos en medio de las hoscas tinieblas, cogidos de las manos. ¿No estás enfadado? Preguntó al fin la muchacha. Yo sería capaz de caminar toda la noche contigo, pero ellos corrían mucho y yo ya no tenía aliento. ¿Y por qué iba a estar enfadado contigo? Dijo el joven. No sé, tengo miedo de que dejes de quererme. Cuánto hubiese dado por poder andar tan deprisa como vosotros y caminar sin detenerme. Vas a figurarte que soy una niña. Silverio sonrió en la oscuridad y Mied adivinó su sonrisa. Con voz firme prosiguió: No quiero que me trates siempre como una hermana, quiero ser tu mujer. Ella misma trajo a Silverio contra su pecho y teniéndolo apretado entre sus brazos murmuró: Vamos a tener frío, calentémonos así. Hubo un silencio. Hasta aquella hora turbulenta los jóvenes se habían amado con un cariño fraternal. En su ignorancia seguían tomando por una viva amistad la atracción que les impulsaba a abrazarse continuamente y a permanecer así unidos durante más largo rato del que acostumbran los hermanos y las hermanas. Pero en el fondo de aquellos ingenuos amores mugía cada vez con más fuerza la tempestad de la sangre ardiente de Miet y de Silverio. Con la edad y con la ciencia de aquel idilio debía nacer una pasión fogosa de un arrebato meridional. Toda muchacha que se abraza al cuello de un joven es mujer ya, mujer inconsciente, que una caricia puede despertar. Cuando los enamorados se besan en las mejillas es porque buscan ya a tientas los labios. Un beso los convierte en amantes y en aquella larga
y negra y fría noche de diciembre, acompañada de los agudos lamentos, de los toques de alarma, Miet y Silverio cambiaron uno de esos besos que hacen subir a la boca toda la sangre del corazón. Permanecían mudos, estrechamente abrazados, uno contra otro. Miet había dicho, calentémonos así, y habían esperado inocentemente que así se calentarían. Pronto percibieron a través de sus ropas un tibio calor, sintieron que aquel abrazo les quemaba y oyeron un mismo suspiro que levantaba su pecho. Invadióles una languidez que los dejó sumidos en febril somnolencia. Ahora tenían calor, entre sus párpados cerrados pasaban fugaces resplandores y parecían ascender a su cerebro confusos ruidos. Aquella sensación de bienestar doloroso que duró unos minutos les pareció eterna, y entonces sus labios se encontraron en una especie de sueño. Su beso fue largo, ansioso, les pareció que jamás se habían besado hasta entonces, y como sufrían, se separaron. Luego, cuando el frío de la noche heló su fiebre, permanecieron a cierta distancia uno del otro, sumidos en una gran confusión. Las dos campanas seguían hablando siniestramente entre ellas, en aquel abismo negro abierto en torno de los jóvenes. Miet, temblando y asustada, no se atrevió a aproximarse de nuevo a Silverio. Ya ni siquiera sabía si estaba allí, pues no le veía hacer el menor movimiento. Ambos se encontraban aún dominados por la agria sensación de su beso. La efusión pugnaba por salir de sus labios, y hubiesen querido darse las gracias y volverse a besar. Tan avergonzados estaban de su dicha excitante que hubiesen preferido no volver a gustarla a trueque de no tener que hablar de ella. Si su larga y rápida caminata no hubiese encendido su sangre y sin la complicidad de la noche oscura hubieran seguido besándose durante mucho tiempo las mejillas como buenos camaradas. Miet sentíase invadida por el pudor después del beso ardiente de Silverio. En aquellas dichosas tinieblas en las que su corazón se abría, recordó las palabras soeces de Justino pocas horas antes. Había escuchado sin avergonzarse a aquel mozo que la trataba de perdida, que le preguntaba cuándo era el bautizo, gritándole que su padre la haría parir a puntapiés si se le ocurría volver al Jacques Meffren, y ella había llorado sin comprender, había llorado porque adivinaba que todo aquello debía ser infame, y ahora que se hacía mujer, se decía, con su última inocencia, que el beso cuya quemadura sentía aún bastaba tal vez para cubrirla de aquella vergüenza de que la acusaba su primo. Entonces, acometida por un recuerdo doloroso, comenzó a sollozar. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Preguntó Silverio con acento de inquietud. No, déjame, no sé, balbuceaba ella, y luego, como a pesar suyo, sin dejar de llorar, agregó, ah, qué desgraciada soy. Cuando tenía 10 años me tiraban piedras, y hoy me tratan como la última de las criaturas. Justino ha tenido razón al injuriarme delante de la gente. Acabamos de hacer una cosa mala, Silverio. El joven, consternado, la tomó entre sus brazos, intentando consolarla. Te quiero, murmuró, te quiero, y soy tu hermano. ¿Por qué dices que hemos hecho una cosa mala? Nos hemos abrazado y besado porque teníamos frío. Ya sabes que nos besamos todas las noches al separarnos. Ah, pero no como ahora, dijo Miet bajando mucho la voz. No debemos repetirlo. Debe ser algo que no se debe hacer, porque he sentido en mí una cosa muy rara. Ahora los hombres van a echarse a reír cuando me vean pasar, y yo ya no me atreveré a defenderme porque pensaré que tienen razón. El joven se callaba, no encontrando palabras para tranquilizar el espíritu asustado de aquella niña de 13 años, estremecida y amedrentada de su primer beso de amor. De nuevo la estrechaba dulcemente contra él, adivinando que llegaría a calmarla si podía devolverle el cálido embotamiento que la había sumido en que la había sumido su abrazo. Pero ella se debatía y seguía diciendo, si quieres nos marcharemos y dejaremos la comarca. Yo no puedo volver a Plassans. Mi tío me pegaría y toda la ciudad me señalaría con el dedo. Y después, como acometida por brusca irritación, añadió, no, estoy maldita y te prohíbo que abandones a tu tía Dide para seguirme. Debes dejarme en medio del camino. Mied, no digas eso, imploró Silverio. Sí, te libraré de mi carga. Sé razonable. Me han arrojado a la calle como una perdida, y si volviese a Plassans contigo tendrías que pegarte todos los días. No quiero. El joven le dio otro beso en la boca y le dijo, serás mi mujer y nadie se atreverá a ofenderte. Oh, te lo suplico, exclamó ella con un leve grito, no me beses así, me haces daño. Y después de un silencio siguió diciendo, sabes muy bien que no puedo ser tu mujer, somos muy jóvenes, tendría que esperar y me moriría de vergüenza. Haces mal de rebelarte contra lo que ha de ser. Al fin no tendrás más remedio que dejarme en cualquier parte.